y a compartir pantalla. Bueno, vamos a empezar estudiando la primera solución que vamos a estudiar de la relatividad general, o la segunda si quieren. La primera que vimos es la métrica de Minkowski, que es solución de las ecuaciones de Einstein de vacío. No es la única solución de vacío, hay otras, pero bueno, es la única que conocemos hasta el momento. Entonces ahora vamos a analizar una solución que es esféricamente simétrica y que por lo tanto sirve para describir un montón de situaciones. En particular, el espacio-tiempo alrededor del Sol, que es lo que más nos va a interesar. Y después hacia el final del curso, bueno, el espacio-tiempo de un agujero negro. Claro, la teoría de la relatividad fue publicada a fines de 1915 por Einstein. Y a los pocos meses tuvo su primer éxito, que fue explicar la precesión anómala del perihelio de mercurio con un efecto puramente relativista. No la precesión, sino la precesión anómala. O sea, todos los planetas precesan debido a la influencia de los demás planetas. Pero acá estamos hablando de una precesión anómala de mercurio, ¿no? Pero luego empezaron a aparecer otros tests, pero a lo largo de... tomó mucho tiempo, ¿no? Aunque el primer test, aparte de resolver el problema de mercurio, en realidad apareció bastante pronto, que es la predicción de la deflexión de los rayos de luz por la gravedad. Que eso la gravedad de Newton no lo predice, pero la gravedad de Einstein sí, ¿no? Pero bueno, en todo caso, las siguientes décadas, digamos, los pocos tests que hubo de relatividad general tuvieron que ver con observaciones en el sistema solar durante las siguientes muchas décadas, debería decir. Y luego más, a partir de la década del 70, se empezaron a agregar otras fuentes de tests cuantitativos de la relatividad general que tienen que ver con la pérdida de energía de sistemas pulsares binarios. O sea, realmente son dos estrellas de neutrones orbitando una alrededor de la otra. Y después, bueno, fenómenos más extremos como colisiones de estrellas de neutrones y agujeros negros, que eso, bueno, ya vimos algunos aspectos en la unidad de ondas gravitacionales, ¿no? Vimos algunas cosas. En realidad no incluyo las ondas gravitacionales como solución de las ecuaciones de Einstein, porque en realidad son solución de las ecuaciones de Einstein linealizadas. Por eso es que dije que hasta ahora vimos solamente una solución, la de Minkowski. La de las ondas es una aproximación lineal, que obviamente tiene realidad física, pero surge de despreciar fenómenos de orden superior, que además doblemente tiene realidad física, porque esos fenómenos de orden superior tampoco son detectables, gracias con que hemos detectado el primer orden, ¿no? Hace nada más que 4 o 5 años, o sea, lo que llamamos ondas gravitacionales. Los demás órdenes son indetectables. Entonces, ya desde el momento en que fue publicada la teoría, tanto el propio Einstein como los pocos físicos que empezaron a entender la teoría de Einstein, tuvieron interés por encontrar la solución a las ecuaciones de Einstein esféricamente simétricas, en particular de vacío, porque esas describen, o se espera que describirían,
el espacio-tiempo exterior a un cuerpo físico. O sea, en el espacio, entonces, exterior, o sea, en el vacío. Que eso es una excelente primera aproximación para el Sol, porque obviamente después habrá que ir agregando el problema de los demás planetas, pero en realidad ya de por sí a nivel newtoniano la influencia de los demás planetas es el siguiente orden después del campo gravitatorio del Sol, con lo cual a nivel relativista lo que importa en el sistema solar son fundamentalmente las correcciones relativistas al campo gravitatorio del Sol, no tanto las correcciones relativistas al campo gravitatorio de los demás planetas. Pero bueno, todo eso nos llevaría a todo otro tema que se llama el formalismo paramétrico post-newtoniano, que es el que se usa para describir la mecánica celeste en el sistema solar, en lo cual no vamos a entrar. De hecho, hacer observaciones en el sistema solar ha permitido testear teorías alternativas a la relatividad general que ya empezaron a aparecer, sobre todo a partir de la década del 60. Pero bueno, eso también nos llevaría a otro tema. Hasta ahora les cuento que la teoría general de la relatividad viene sorteando todos los tests con un éxito del 100%, a la precisión hasta ahora lograda, con lo cual no hay ningún motivo teórico para aceptar ninguna otra teoría alternativa. Es más, ya hubo tests en los últimos 50 años que descartaron algunas de las teorías alternativas. Muy bien, entonces haciendo un poquito de historia, en el propio 1915, en una comunicación a la Academia de Berlín, Einstein presentó una primera aproximación a una solución, o digamos una solución aproximada, ¿no?, para el exterior de una distribución esféricamente simétrica de materia. Que tiene esta forma, ¿no? Esto es nuestro primer encuentro, digamos, con coordenadas apropiadas para describir una situación esféricamente simétrica. En donde en el elemento de invariante, lo que tengo es algo por diferencial R, donde R es la coordenada radial. Einstein propuso como solución aproximada esto. 1 más alfa sobre R, como digamos, sería el coeficiente de la métrica, digamos, si a R le llamamos la coordenada 1, sería el G11, ¿no? Donde alfa es 2 veces la masa que está en el centro. Esta solución en el exterior del cuerpo, y esta es la masa del cuerpo que está en el centro. Esta es la constante de Newton y esta es la velocidad de la luz. Y después, en la parte temporal, esto mismo, pero con menos. 1 menos alfa sobre R, c cuadrado, a la velocidad de la luz. Esto sería lo que sería la G00, ¿no? Y después el resto, digamos, lo que sería la métrica para una esfera. O sea, este es el diferencial de ángulo sólido. Esto sería la métrica para una esfera, la parte angular. Esto es la parte espacial de la métrica. Esta es la parte angular de la métrica, que ustedes lo han visto en análisis 2, supongo, cuando vieron coordenadas esféricas, o en álgebra 2, no sé. Bueno, acuérdense que esto es menos el tiempo propio al cuadrado, o esto es algo por distancia radial al cuadrado, menos algo por, dejando de lado la parte angular, ¿no? Por, acá lo llamé lapso, pero en realidad es nada, es la coordenada radial al cuadrado, ¿no? Esta solución fue la que usó Einstein para resolver el problema del período de Mercurio. A pesar de que era aproximada, ahora después vamos a ver cuál es la exacta.
que se parece pero no es exactamente igual. Pero este le sirvió a Einstein para resolver el problema del perihelio de mercurio. Anómalo. Bueno, en este momento, y con semejante éxito, Einstein no se planteó que acá hay un problema, y es, ¿qué pasa en R igual a 0? Bueno, en R igual a 0 uno podría decir, bueno, o Einstein podría haber dicho, no me preocupa porque esta es una solución aproximada de vacío, y por lo tanto vale en el exterior del cuerpo, con lo cual en R igual a 0 esta no es solución, porque está el cuerpo. Pero tampoco se planteó qué pasa en R igual a alfa, que en R igual a alfa también tenemos problemas. Aparece un 0 acá. Entonces parecería como que hay una relación en donde hay una región del espacio en donde alguien que está ahí y que pudiera estar quieto, o sea que no se moviera ni radialmente ni angularmente, no le transcurriría el tiempo propio. O al revés, si esto lo pasamos dividiendo, habría una región del espacio en la cual, si hubiera alguien ahí quietito y le pasara un segundo propio, un segundo dividido 0 me da infinito, el tiempo fuera de ese punto sería infinito. Pero todo eso Einstein en esta etapa no se lo planteó, ese dilema. Acá voy a... Me voy a poner el lapso, que es algo... Voy a poner esto. Bueno. Bueno, esto tómelo como un precalentamiento para descansar de las últimas unidades y prepararse para lo que viene ahora de matemático. Schwarzschild, que era un físico matemático muy inteligente, y que piensen que estamos en diciembre de 1915, es Primera Guerra Mundial. Schwarzschild estaba en el frente de guerra. Schwarzschild fue uno de los primeros físicos que entendió la teoría general de la relatividad de Einstein y se puso a trabajar en ella. Y le escribió una carta desde el frente. Dice, como ve, la guerra me trató con la amabilidad suficiente, a pesar de los fuertes disparos, para permitirme alejarme de todo y tomar este paseo en la tierra de sus ideas. O sea, en el frente de guerra, Schwarzschild tuvo un momento de tranquilidad para ponerse a trabajar en la teoría de Einstein. A punto tal que Schwarzschild fue el que descubrió la solución exacta con simetría esférica de vacío. No fue Einstein, fue Schwarzschild. Y se la mandó, ahora vamos a ver la diferencia, se la mandó o sea, el artículo, ¿no? Einstein no pudo leer, entonces Einstein le escribió una carta a Schwarzschild en 1916. Dice, he leído su artículo con el máximo interés. No esperaba que uno pudiera formular la solución exacta del problema de una manera tan simple. Me gustó mucho su tratamiento matemático del tema. El próximo jueves presentaré la obra a la academia con algunas palabras de explicación. O sea, Einstein elogiando a Schwarzschild, que logró algo que Einstein hasta ese momento no había podido lograr. Y unos meses después de Einstein haber publicado su teoría, ¿no? Y en el frente de guerra, o sea, realmente es muy llamativo. Lamentablemente, Schwarzschild murió en la guerra. Así que esa tranquilidad que tuvo le duró poco. Lamentablemente falleció en 1916. Muy bien. Entonces, también una comunicación a la Academia de Berlín, en 1916, la publica Schwarzschild, utilizando unas coordenadas que
que no vamos a citar el original, sino otras que son las que se suelen usar más, que son las introducidas por Droste, otro físico, en 1917, pero es una cuestión nada más estética, ¿eh? Ok, esta es la solución de Schwarzschild. Fíjense, voy a poner acá. Fíjense, la única diferencia con la solución aproximada de de Einstein es acá no está el -1, acá está perdón, estaba señalando con el dedo índice. Acá no está acá está el -1. ¿eh? Acá tiene un signo más, acá tiene un signo menos, como corresponde. Es 1 menos alfa, 1 menos alfa. Pero acá, esta es la aproximada. Y claro, cuando alfa es mucho menor que r, 1 menos alfa a la -1 se puede aproximar como 1 más alfa más a la +1. O sea, es la del desarrollo en serie de Taylor, la primer orden, ¿no? O sea, 1 sobre 1 más epsilon, perdón. Sí, 1 sobre 1 más epsilon es aproximadamente igual a 1 menos epsilon en el numerador, ¿no? Einstein no se dio cuenta que la exacta era simplemente esto, pasarlo en el denominador con el signo menos acá. Eso lo descubrió Einstein. Pero bien, para darse cuenta de esto, Schwarzschild tuvo que hacer muchas cuentas. No es trivial. Darse cuenta de esto, después lo vamos a ver nosotros. Nosotros vamos a derivar esta solución. Claro, ya a partir de acá, de 1916-17, como esta solución es solución exacta, ya el propio Einstein se dio cuenta que acá puede haber un problemita, por no decir problemón, en R igual a alfa. En R igual a alfa, fíjense, esto se hace cero igual que antes, ya lo habíamos visto, y esto se hace infinito. O sea, en R igual a alfa es 1 sobre 0, es infinito. Y esto se hace cero. Es problemático. Pocos años después, otro físico, Georg Birkhoff, George Birkhoff, en 1923, demostró que la solución de Schwarzschild es la única solución de las ecuaciones de Einstein en el vacío con simetría esférica. Bueno, y con constante cosmológica igual a 0. ¿Se acuerdan que cuando vimos las ecuaciones de Einstein, uno tiene la posibilidad de agregarle un término a las ecuaciones, que es el término de constante cosmológica, ¿no? Pero bueno, sin constante cosmológica, la solución de Schwarzschild es la única con simetría esférica. No hay otra. Von Birkhoff es más conocido por haber demostrado el teorema ergódico, o por ahí, no es más conocido, es conocido en otros ambientes de la física, en lo que es mecánica, física ¿cómo se llama? Sistemas dinámicos, sistemas caóticos, ahí se conoce a Birkhoff por el tema del teorema ergódico. En relatividad se lo conoce por este teorema, de que la solución de Schwarzschild es la única, esféricamente simétrica. Muy bien. Bueno, Einstein tenía una preocupación con la solución de Schwarzschild, filosófica. ¿Se acuerdan que yo les dije que Einstein era admirador de Mach? Con lo cual podemos enmarcarlo dentro de la corriente relacionalista filosófica, o sea, que cree más en el espacio y tiempo relacionales que absolutos. O sea que el espacio y el tiempo resultan de las relaciones entre las cosas, ¿no? Y no de relaciones de las cosas con entidades absolutas llamadas espacio absoluto y tiempo absoluto. Entonces, ¿por qué no le gusta tener una preocupación a Einstein con la solución de Schwarzschild? Preocupación filosófica, no matemática. Él, es más, lo había felicitado a Schwarzschild, ya lo vimos.
Porque si hubiera un único cuerpo en el universo, entonces no tendría con quién relacionarse. Entonces, Einstein esperaría una métrica plana, no una métrica curva como es la de Schwarzschild, que es una métrica, después vamos a ver, tiene curvatura. Esto tiene curvatura. Eh, por supuesto, perdón, acá tuve un furcio, porque bueno, me confundí con el caso en que haya constante cosmológica. Justamente como en el vacío el tensor de energía-impulso es cero, la curvatura es cero. Y por lo tanto el de Ricci también es cero. No el de Riemann, pero sí el de Ricci. La curvatura, o sea, en realidad, más que furcio fue, no aclaré que esto, o sea, cuando dije que tiene curvatura, me refería a que el tensor de Riemann es distinto de cero. Pero el escalar de curvatura, y eso debería haberlo aclarado, ahí está mi furcio, el escalar de curvatura es cero. Que incluso el escalar de curvatura, cuando hay constante cosmológica, bueno, eso puede también ser diferente. Pero bueno, Una pregunta. sí. Mm, quizás no entendí bien. Si solo hubiera un cuerpo, por más que Sí, sea que tenga una alta gravedad o bastante masa, ¿eso no sí. curva el espacio de su alrededor? O sea, Eh, sí o sí tiene que no, haber varios cuerpos para curvarse el... no, 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 no. O sea, si hay un solo cuerpo en el universo, curva el espacio a su alrededor. Eh, no es que el escalar de curvatura es cero, pero el tensor de Riemann no es cero. Y justamente eso es lo que le molestaba a Einstein. O sea, le molestaba que su teoría admitiera como solución, la solución de Schwarzschild, que en el caso de un universo aislado en todo el universo, significa que el espacio alrededor, el espacio-tiempo alrededor de ese cuerpo es, es curvo, a pesar de no estar relacionado con ninguna otra cosa que no sea el propio espacio-tiempo. Eso es lo que le preocupaba a Einstein. O sea, Einstein siempre quiso, una de sus aspiraciones fue que su teoría de la relatividad general fuera, de alguna manera, eh, tuviera o encarnara el espíritu magiano. O sea que el espacio-tiempo, que no pueda el espacio-tiempo tener propiedades intrínsecas, sino que todas resulten de relaciones entre las cosas. Ah, como que solamente se puede curvar el espacio si un cuerpo interacciona con otro y no Claro, el cuerpo interacciona con el propio espacio. claro. Está bien. Entonces la solución de Schwarzschild demuestra lo contrario. En la teoría de la relatividad de Einstein, un solo cuerpo aislado en todo el universo puede curvar el espacio. O sea que el espacio tiene realidad no relacional, tiene realidad intrínseca. Eso le molestaba a Está Einstein, bien. pero bueno, Einstein tuvo que convivir con eso, o sea, toda su vida. El proyecto de Mach no se realizaba completamente en, en la relatividad general. Por supuesto que uno después puede agregarle cosas a la relatividad. De hecho, Einstein intentó hacer cosas de ese tipo. Pero bueno, ahora no nos vamos a meter con eso, pero intentó hacerle cosas. O sea, agregarle condiciones de contorno a su teoría de forma tal, em, nada, que por ejemplo, si hay un cuerpo solo en todo el universo, la solución de Schwarzschild eh, no fuera la correcta, sino este, que fuera la de Minkowski. Pero bueno, em, no, tampoco llegó muy lejos con eso. También tenía problemas sus condiciones de borde modificadas. Muy bien. O sea, así como lo Sí, llevó o sea, esa imaginación a llevarlo así, sí. ese pensamiento también lo trabó quizás por ahí lo hizo descubrir otras cosas, pero
O sea, tener ese pensamiento, eso lo hizo por ahí hacer cosas que no eran indicadas, agregando cosas, esas cosas. Sí, 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 tal cual. Eh, bueno, ahora que ustedes ya son expertos en vectores de Killing, podemos definir correctamente cuándo un espacio-tiempo se denomina estacionario. Es cuando existe un grupo uniparamétrico de isometrías, cuyas órbitas son tipo tiempo. ¿Mm? Entonces vamos a traducirlo en criollo. Eh, Decir que hay una isometría, un grupo uniparamétrico de isometrías, cuyas curvas son curvas tipo tiempo, cuyas órbitas, significa que hay una simetría frente a traslaciones temporales. ¿Eh? O sea, la métrica no cambia si yo me muevo a lo largo de una serie de direcciones tipo tiempo. Dicho con otras palabras, existe un vector de Killing tipo tiempo z, ¿no? Eso es un espacio-tiempo estacionario. O sea que la métrica no cambia a lo largo de un conjunto de curvas tipo tiempo especiales, no a lo largo de cualquier curva tipo tiempo, sino a lo largo de ciertas curvas tipo tiempo. Entonces decimos que hay simetría frente a traslaciones temporales frente a esas curvas tipo tiempo. Ahora, si existe una hipersuperficie tipo espacio ortogonal a las órbitas, ¿no?, de Phi-t, decimos que además el espacio-tiempo es estático. Esta es una cuestión de nomenclatura, ¿eh? O sea, esta es la diferencia entre estático y estacionario. O sea, estático es un espacio-tiempo estacionario que además tiene hipersuperficies tipo espacio ortogonales a las órbitas estas. ¿Mm? Eh, entonces, estas hipersuperficies ortogonales, la existencia de estas superficies, permite introducir la noción de como de momento global o de tiempo global. Entonces, es como que podemos podemos foliar todo el espacio-tiempo en hojas, tal que eh, si conocemos la métrica en una de esas hojas, la conocemos en el resto del espacio-tiempo, porque es la misma. O sea, la métrica en una hoja sería eh, la métrica como función de las coordenadas de esa hoja, ¿no? Si la conocemos, entonces la conocemos en todo el espacio-tiempo, porque es la misma. O sea que estático es estacionario donde además los vectores de Killing son ortogonales a hipersuperficies. Básicamente es eso. Y bueno, refrescando lo que vimos en la unidad de variedades diferenciales, que vimos el teorema de Frobenius, simplemente lo denunciamos, no lo demostramos, en sus dos versiones. Em, una de las consecuencias de la versión dual del teorema de Frobenius es que un campo vectorial que sea ortogonal a una foliación, a un conjunto de hipersuperficies, debe satisfacer esta ecuación. En todo caso, si no me creen, después repasen la unidad esa, ¿no? Satisface esta ecuación. Entonces, si el espacio es estático, el vector de Killing, ¿no?, de la isometría temporal, satisface esta ecuación. Como estamos suponiendo que el vector de Killing es tipo tiempo, es no nulo.
¿no? Entonces, en una dada hipersuperficie, como es no nulo y es ortogonal a sigma, a la hipersuperficie, evidentemente, al menos en un entorno de sigma, cada punto yace en una única órbita que pasa por sigma. Como es ortogonal a sigma, imagínense sigma como una especie de mantel del cual salen muchos pelitos, ¿no? Son todos pelitos ortogonales y que al menos en un entorno chiquito no se cortan entre sí. Es como cuando vimos, o sea, eh, como, como estos pelitos son las curvas integrales del grupo uniparamétrico de difomorfismos, como difeomorfismos que son, y que por hipótesis son biunívocos, al menos en un entorno, significa que no se cortan las curvas, al menos en un entorno. Entonces, en un entorno de esta hipersuperficie, cada punto yace en una órbita única, ¿no? Entonces, en ese entorno al menos, de esa hipersuperficie donde se lo podemos foliar. O sea, al menos pedimos que localmente podamos foliarlo, el universo, al menos en una región, ¿no? Entonces, en esa región, en donde no se cortan las curvas, introducimos las coordenadas normales gaussianas, las que introducimos hace ya un mes, las definimos, donde el parámetro t lo elegimos que coincida con eh, el parámetro fin de la curva que pasa por ese punto, asignándole valor 0 a, al punto en el cual la curva corta sigma. Y después las coordenadas x1, x2, x3 las tomamos como las coordenadas en sigma, x1, x2, x3, del punto que la curva esa corta, ¿no?, a sigma. Eso lo habíamos visto en su momento. Entonces, en este sistema de coordenadas, la métrica expresada en función de estas coordenadas va a ser independiente de t, por cómo construir mi sistema de coordenadas. Como la métrica es invariante a lo largo de las curvas estas, y mi coordenada t es la única que cambia a lo largo de las coordenadas de las curvas estas, la métrica es independiente de t. O sea, en coordenadas normales gaussianas, la métrica es independiente de t. Entonces, bueno, el espacio tangente a cada hipersuperficie lo podemos expandir en los tres vectores tangentes asociados a asociados a las tres coordenadas en la hipersuperficie. Que acuérdense que el espacio tangente a la hipersuperficie es un subespacio del espacio tangente completo en ese punto, ¿no? Entonces, como sigma es perpendicular al vector de Killing, y sigma t es la imagen de sigma bajo el mapa de difomorfismos, o sea, ¿por qué? Porque sigma t por definición es la hipersuperficie que yo obtengo de agarrar cada uno de los puntos de sigma y correrlos con este mapa. Entonces, por definición, sigma t es la imagen de sigma bajo phi t, por definición. Entonces, eh, la pregunta es, si z es perpendicular a estos tres vectores tangentes en la sigma de partida, acá, esperen que vamos a corregir esto. Ahí.
Entonces, supongamos que, o sea, por construcción, Z es perpendicular a estos tres vectores en sigma. La pregunta es si el Z en sigma t es perpendicular a los vectores tangentes en sigma t, ¿no? Acuérdense que estos los construimos en función a estas coordenadas normales gaussianas. Entonces, ¿cuánto vale esto? Pero en t, en algún punto en t, ¿no? Bueno, acá trabajo en las coordenadas gaussianas, así que esta contracción la escribo en las coordenadas gaussianas, ¿no? Es el G mu nu de las coordenadas gaussianas, ¿no? Por cómo construí yo esto, eh, el, eh, el Z mu estos son los vectores coordenados. O sea, son los vectores de la base coordenada y este también. Porque acuérdense que elegimos la coordenada t de forma tal que corresponda con el parámetro de las curvas de las cuales esto es el vector tangente. Con lo cual las componentes de esto de esta es delta mu 0 y de esto es delta nu i. Las componentes de estos, porque estos son de los de la base coordenada, del sistema de coordenadas gaussiano. Así que esto, ¿no? Mu más igual a 0, nu es igual a i, me queda esto. Es G0i de xt. Ahora bien, como es una isometría, o sea, perdón, como phi t es una isometría, esto es independiente de t, con lo cual en particular es igual a g en x0. Pero acá vuelvo a escribir g de esto, lo puedo escribir de nuevo como esto. O sea, esto es igual a esto y esto es igual a esto, pero en t igual a 0. Que yo sé que en t igual a 0 valía 0. Con lo cual, por construcción, Z, el vector de Killing es perpendicular a todas las hipersuperficies sigma t. ¿Mm? Con lo cual, si Z es perpendicular, en las coordenadas estas gaussianas, la métrica la puedo escribir, o sea, como es perpendicular, acuérdense que las componentes de la métrica, eh, o sea, lo que yo llamo G mu nu, habíamos visto en alguna clase, no me acuerdo cuánto hace, G mu nu es el producto escalar eh, del vector coordenado mu con el vector coordenado nu. O sea, G mu nu es igual a GAB, eh, miembro de la base, eh, o sea, contraído con el miembro mu y el miembro nu de la base coordenada. Entonces, G0i, o sea, esto que está acá es G0i, por definición. O sea, lo vimos cuando establecimos las convenciones y lo demostramos cuando describimos los tensores en función de la base coordenada, ¿no? Entonces, G0i, esto es G0i, por lo que vimos hace un mes y pico. Entonces, G0i vale 0. Entonces, como esto es G mu nu diferencial x mu diferencial x nu, las partes cruzadas entre 0 e i son 0. Las que no son 0 es el G00, el que lo escribo así, donde esta b corta es una función que no sé qué es. Y el HIJ, que sería el GIJ, lo llamé H porque, bueno, para como las hipersuperficies, sigma t son, ¿no? Estas sigma son a t constante, a GIJ lo escribí como HIJ porque coincide con la métrica inducida en la hipersuperficie. ¿Ok? Por eso puse H. Es la métrica inducida
en la hipersuperficie, donde métrica inducida es la métrica restringida a los vectores tangentes de la hipersuperficie esta. Muy bien, como G es independiente de T, ambas funciones solamente pueden depender de las coordenadas x, y, no de T. ¿eh? Y bueno, y por supuesto, menos b cuadrado es lo que es G00, ¿no? Acuérdense que G00 es GAB, psi A, psi B, porque este es el miembro de la base coordenada 0, ¿no? Bueno, por lo tanto esto que es igual a esto, ¿no? Por la convención de bajar y subir índices. Así que la métrica de un espacio-tiempo estático se puede escribir así. ¿eh? Esa es la conclusión. La métrica de un espacio-tiempo estático se puede escribir así. Sin términos cruzados. Sin términos G0i, porque son 0. Obvio, en esta, o sea, vamos a decirlo así, en un espacio-tiempo estático existe un sistema de coordenadas tal que la métrica se puede escribir así. Fíjense entonces, como no hay un término cruzado de t de x, también la reflexión temporal es una isometría, porque si yo cambio t por menos t, esto no me cambia, porque acá aparece el cuadrado. Entonces, en un espacio-tiempo estático, no solamente la métrica es invariante frente a traslaciones temporales, sino que también es invariante frente a inversiones temporales. No tendría por qué haber sido así a priori, porque o sea, traslación temporal no es lo mismo que inversión temporal. Pero si el espacio-tiempo es estático, traslación temporal, invariancia frente a traslación temporal, implica invariancia frente a inversión temporal. Bueno, esto es importante porque la métrica de Schwarzschild, o sea, porque lo que queremos, nosotros vamos a derivar la métrica de Schwarzschild, pero el tema es el siguiente, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la métrica más general de un espacio-tiempo que es estático y esféricamente simétrico? Porque, digamos, la métrica exterior al Sol, al menos en primera aproximación, despreciando las tormentas solares y nada, eventuales deformaciones pequeñas del Sol, la métrica es estática, porque no cambia la métrica. El espacio-tiempo alrededor del Sol no cambia, con lo cual es estático. Y a su vez es esféricamente simétrico. Bueno, ya sabemos qué forma tiene la métrica por el hecho de ser estático. Ahora vamos a adentrarnos en el mundo de, digamos, qué forma tiene que tener la métrica por el hecho de que estamos buscando espacio-tiempos con simetría esférica. Bueno, entonces, la noción de simetría esférica, al igual que hicimos con la simetría bajo translaciones temporales, tenemos que relacionarlo con algún tipo de isometrías. O sea, ¿cómo ponemos en la práctica la idea de que la métrica es invariante frente a rotaciones, ¿no? Y bueno, rotaciones, el grupo de rotaciones está descrito por el grupo SO3, que es el grupo de matrices ortogonales de determinante 1. Es la definición de SO3, matrices ortogonales de determinante 1. Y el 3 viene que son matrices de 3 por 3. O sea, y esto lo vieron ustedes, supongo que en álgebra lineal. O sea, el grupo de rotaciones está descrito por SO3. Con lo cual, debo tener, o sea, entonces la métrica es invariante frente a rotaciones. Con lo cual tiene que haber un grupo de isometrías
que contenga o sea isomorfo a SO3. Bueno, nosotros sabemos que las órbitas que asociadas al grupo SO3 tienen que ser, o sea, el grupo SO3 tiene dos parámetros. Así como el grupo de traslaciones tenía un solo parámetro, el grupo de rotaciones tiene dos parámetros, ¿no? Entonces acá lo que vamos a tener es un grupo no uniparamétrico, sino biparamétrico de isometrías. Y bueno, como es el grupo isomorfo a SO3, las órbitas de este grupo son esferas. O sea, no son curvas tipo tiempo, son esferas, en el sentido de biesferas, dos esferas, ¿no? Como como la superficie de la Tierra. Dos esferas. También uno espera que la métrica inducida en estas esferas, ¿no? Tiene que ser un múltiplo de la métrica de la esfera, de la que uno conoce como esfera, ¿no? Un múltiplo de la esfera unidad, ¿no? Ese múltiplo tendrá que ver con el tamaño de esa esfera. Pero evidentemente va a tener que ser, digamos, una versión inflada o comprimida de esa esfera. Bueno, entonces acá lo que usamos es lo que sabemos de geometría analítica o de álgebra. eh, entonces, la métrica de una esfera se escribe así, ¿no? Y eso ustedes ya lo saben. Perdón, acá. Ustedes ya lo saben. La métrica de una esfera se escribe así, ¿no? Donde el área de esta esfera es 4pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces, si yo parto al revés, si yo parto de la órbita, una determinada órbita generada por este grupo biparamétrico, y le mido su área, y puedo definir el radio como el área dividido 4pi a la raíz cuadrada de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque como estamos en espacio-tiempo curvo, y no necesariamente uno tiene que imaginarse el espacio-tiempo curvo como que se curva en un espacio de dimensión superior, no siempre uno tiene que imaginarse que este radio es la distancia de la esfera a su centro, porque incluso podría no existir el centro de la esfera. Esto hace que suena un poco antiintuitivo, pero eh, es como el ejemplo que por ahí eh, se ve cuando uno intenta explicar en cosmología cómo sería un universo eh, esféricamente simétrico. ¿Dónde estaría el centro? No, no estaría, ¿no? Porque sería el análogo de la superficie de la Tierra. Pero imagínense que la superficie de la Tierra fuera todo lo que hay. O sea, es el famoso ejemplo de Planilandia, o sea, de seres que fueron de dos dimensiones y que viven en la superficie de la Tierra. Y que realmente no hay una tercera dimensión, es un mundo con dos dimensiones. Se puede hablar esta es la métrica de una esfera, ¿no? Este R, que es el radio de la esfera, tiene que ver con el radio de curvatura de la esfera. Pero si todo lo que hay es la superficie de la Tierra, de la esfera, el centro no existe. No es que los seres que viven en la superficie no pueden llegar al centro, sino que el centro no existe. No existe el interior de la esfera, porque el mundo es de dos dimensiones. ¿Mm? Entonces no existe el centro. La superficie de la Tierra no tiene centro, como superficie, ¿eh? No tiene centro. Ningún punto de la superficie de la Tierra es privilegiado, no tiene un centro, ¿eh?
Bueno, todo esto como para ser cuidadosos cuando uno... O sea, yo lo que sé es que tiene que haber alguna porcioncita de mi espacio-tiempo que se pueda describir así. Veremos después qué hago con este R, ¿no? ¿Qué tiene que ver si es una buena coordenada o qué? Pero digamos... Vamos a ver esta transparencia y después hacemos un mini recreo. Entonces, nosotros ya habíamos hecho el trabajo previo de la estaticidad. Entonces, vamos a suponer, o sea, que mi espacio-tiempo estático, cada una de estas sigma t son las que contienen las esferas, ¿no? Integrales de CO3. O sea, yo lo que quiero es que, o sea, defino mi problema como buscar qué métrica me describe un espacio-tiempo esféricamente simétrico, donde eso significa un espacio-tiempo estático y esféricamente simétrico, donde eso significa que en cada instante la hipersuperficie esa tiene simetría esférica, lo cual equivale a pedir que las esferas de CO3 tienen que estar contenidas en cada una de estas sigma t, ¿no? Eh, bueno, como siempre vamos a suponer que las curvas integrales de z no se cortan, al menos en una región. En la práctica sería decir, bueno, al menos supongamos que el sistema coordenado gaussiano vale eh, para un rango de tiempo, ¿no? En realidad, si no pasa nada más, va a valer para todo tiempo, ¿no? Pero bueno, aunque sea, yo lo quiero describir entre más o menos 1.000.000 de años, por decir cualquier cosa. Ya les digo, si nada pasara, esto va a valer entre menos infinitos años y más infinitos años, ¿no? Bueno, entonces estamos en el sistema de coordenadas gaussiano. Entonces vamos a construir un sistema de coordenadas normal, gaussiano, donde las coordenadas que utilizo en cada una de estas hipersuperficies van a tener, como esto es parte de cada hipersuperficie, voy a introducir coordenadas angulares. ¿Mm? Y los vectores de la base asociados a estas coordenadas, ¿no? Los llamo, como hacíamos antes, acuérdense que este es un símbolo que denota al miembro de la base coordenada del espacio tangente asociado a la coordenada θ y este asociado a la coordenada φ. Entonces, como son vectores coordenados, su conmutador es igual a 0. Y acuérdense que el conmutador de dos vectores es igual a la derivada del i a lo largo de un vector del otro vector. ¿Eh? Entonces, lo cual era de esperar, o sea, por cómo yo definí mi problema, que en cada instante tengo simetría esférica, entonces es lógico que el vector z, el vector de Killing temporal, conmute con los vectores estos angulares. Así que, estos pues son miembros de la base coordenada. Bueno, acuérdense que yo ponía negrita cuando no quería poner el índice latino, porque a veces, como en este caso, puede dar lugar a confusión. Bueno, como el vector de Killing temporal es perpendicular a las hipersuperficies, entonces lo va a hacer a los tres miembros coordenados de la base del espacio tangente a sigma t, ¿no? De θ, de φ y de r. Con lo cual la métrica que vamos a usar va a tener la siguiente forma. Acuérdense que no hay términos cruzados entre
entre las coordenadas espaciales y t. Entonces, como la métrica, por hipótesis, no puede depender de los dos parámetros del grupo CO3, que los dos parámetros son θ y φ, entonces ninguno de estos coeficientes, o sea, tengo por un lado la porción, digamos, de lo que es la superficie, ¿no? Después tengo algo por la coordenada radial, que tiene que depender solamente del radio, porque no puede depender ni de t, ni de θ, ni de φ, por hipótesis. Y lo mismo con la función esta. La función esta, que antes la había escrito como v corta, que podía depender de x1, x2, x3, como es simetría esférica, la escribo como una f de r. Depende solamente de r. AR por el momento es la tercer coordenada espacial. Que yo sé que en la superficie, en la dos superficie, tiene esta forma la métrica. Pero cuando yo cuando yo me construya el espacio, no el espacio-tiempo, el espacio completo en un dado instante, que lo que tengo que construir eh, teniendo a estas superficies como eh, sub, subvariedades, bueno, esto lo tengo que agregar la tercer componente espacial con esto que no sé, no tengo la menor idea qué es. O sea, conclusión, de todas estas consideraciones matemáticas, lo único que sabemos es que un espacio-tiempo esféricamente simétrico y estático tiene que tener esta forma la métrica. O sea, los coeficientes en coordenadas gaussianas, los coeficientes de la métrica solamente pueden depender de R, solamente de R. Y con una parte que tenga que ver con una esfera. Es lo único que sabemos. Hasta ahora, eso. Y vamos a cortar acá. Vamos a